El artículo para trabajar es el de Margarita López Massa sobre Venezuela 2001-2004, actores y estrategias en la lucha hegemónica. En principio lo que está tratando de analizar es justamente la polarización social que se construye no solamente durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, sino justamente en el proceso previo. Como, al igual que en el caso argentino, como en el caso del chileno que hemos visto hasta acá, como también lo analiza Caetano en términos generales para América Latina, como el efecto que producen las dictaduras sobre las nuevas democracias, y no solamente a veces son efectos estrictamente políticos o sociales, sino que son efectos económicos estructurales y que por lo tanto afectan a cualquier intento de reconstrucción posterior. En el caso de Venezuela, lo que bien se puede datar es el hecho de que ese proceso que va desde la crisis de las deudas externas en los 80, todos los modelos que se van a suceder constantemente son modelos liberales, lo que va a hacer el deterioro de la estructura productiva y de los sectores estratégicos productivos venezolanos, llámese petróleo e hidrocarburos en general, va a desmantelar justamente el sector económico más activo, el que puede generar mayor recurso, y en torno a eso justamente producir dentro de la estructura social una polarización evidente en términos, en principios sociales, y que poco a poco se van a evidenciar en términos políticos. Lo interesante entonces es que durante todos los 80 y los 90, buena parte de las políticas venezolanas van a dirimirse entre un liberalismo más lavado y un neoliberalismo mucho más extremo, mucho más del modelo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces el objetivo ha sido la salida del presidente durante toda esa polarización. Lo que buscan es destituir a Hugo Chávez Frías. Como resultado, en abril del 2002 se desarrolla un golpe de Estado concreto con un éxito efímero, o sea, ya lo vamos a ver puntualizándolo. En diciembre del 2002 y en febrero del 2003 se lleva a cabo un paro general, también con características destituyentes. La dimensión internacional y nacional del conflicto venezolano, Chávez y su proyecto contrahegemónico. Es muy interesante si lo ponemos a la luz de lo que ya vimos de Íñigo Carreras y Cottarello, en particular porque nos encontramos que en el caso anterior, en el caso argentino, es un modelo neoliberal el que está gobernando, y las fuerzas sociales que buscan destituir al presidente parecen ser fuerzas populares, pero bien nos dicen los autores, son parte de la burguesía, y lo que se está dirimiendo es el poder de la burguesía en torno al régimen de gobierno. Entonces la destitución que se busca es de la Rúa, que representa los intereses neoliberales, y otro sector de la burguesía que en ese momento no tiene muy en claro el modelo económico, pero seguro que está en contra de ese modelo político. En el caso de Chávez Frías nos encontraríamos no con un gobernante neoliberal, casualmente con un gobernante de características completamente distintas, lo que podemos llamar, en torno a lo que estuvimos trabajando, de características populistas. Y aquellos que están en la vereda de los destituyentes, movilizando sectores también populares, justamente son neoliberales. Esto implica, más allá de lo que en lo estrictamente podemos encontrar en el artículo, que la práctica destituyente por movilización popular no está reducida al sector de la derecha, sino que puede estar tanto en los sectores populares, en los del centro, ¿sí?, como en los sectores de la derecha. En este caso es un caso donde el sector de la derecha concentrada está buscando estrategias destituyentes, que podríamos también datarlas en Argentina más reciente, entre 2010 y 2011, con mucha más fuerza 2012-2013, con respecto al gobierno de Cristina Kirchner, y en el presente con respecto al gobierno de Alberto Fernández. O sea, eso significa que estas prácticas destituyentes no están ausentes de una orientación política, no es que son de la derecha o de la izquierda exclusivamente.
También podríamos encontrar estas marchas en contra de Dilma Rousseff. Podríamos encontrar estas mismas marchas, de alguna manera destituyentes, en contra de Evo Morales, y las mismas marchas destituyentes en contra de Piñera, que casualmente no estaría en la misma vereda que Evo Morales y que Dilma Rousseff. O para podamos entender que esta línea destituyente ha emergido como estrategia, como táctica de las burguesías, pero esas burguesías no necesariamente corresponden a la misma línea política. Bien, ¿cuál es la dimensión internacional de la crisis venezolana? En principio se vincula con los cambios que visibilizaron desde finales de los años 70, que pudieron ser la crisis con la deuda, lo que decíamos antes. O sea, básicamente las secuelas que dejan esos modelos típicos de los 70, que en la Argentina lo encarna la dictadura militar, y en el caso chileno lo encarna Pinochet, también un tanto dictadura. La economía venezolana vivió su viernes negro en el 83, fíjense que es más o menos la misma época de la crisis de la deuda externa argentina, cuando el Estado se declara en moratoria, o sea, en cesación de pagos, convirtiéndose en el cuarto país más endeudado del continente. Solo el presidente Chávez ha sostenido una propuesta en varios aspectos alternativa a las indicaciones recomendadas por las agencias internacionales de financiamiento a los países fuertemente endeudados. O sea, solamente Chávez en la historia venezolana, en esa historia, digamos, desde el 83 a los años 2000, es el único que se coloca como un presidente que viene a no respetar las órdenes del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué consiste ese modelo chavista? El rol central del Estado como regulador y supervisor de las actividades económicas, o sea, un Estado interventor, característica típica de podríamos decir, del populismo, reasienta la universalidad de los derechos sociales, o sea, instala la casi obligatoriedad de que las personas accedan a derechos, el deber del Estado de desarrollar los mecanismos necesarios para garantizarlo. No solamente otorgar derechos, sino que el Estado tiene que distribuir, ¿sí?, las condiciones para que eso se lleve a cabo, se lleve adelante, se respeten esos derechos. Reconoce además de la propiedad privada individual, que es la propiedad propia de la ciudadanía originaria, si vamos a Caetano, de aquella ciudadanía del siglo XIX, y los derechos de propiedad individual con respecto al antiguo régimen de la colonia. Además de esa propiedad individual que hablábamos al principio, la de las reformas liberales, que también tenemos en Cardoso, otras formas alternas de propiedad que son de naturaleza comunitaria y solidaria. O sea, aparece la propiedad comunitaria en términos de propiedad indígena, o sea, reconocida legalmente, y una propiedad de características solidarias, o sea, algo que estaba en la Constitución del 49 de Perón, la propiedad en términos, la tierra en términos de bien social. Ratifica la propiedad estatal del recurso del petróleo, o sea, vuelve a la lógica de la nacionalización de, por lo menos, el petróleo, que es para Venezuela uno de los recursos estratégicos, en tanto y en cuanto fuente de recursos y de divisas externas. La dimensión nacional de la crisis. Hacia adentro, Venezuela tiene un alto grado de empobrecimiento, que fue brutal, creciente y sostenido por lo menos en las últimas 2 décadas antes de Chávez. Nos referimos a de los 90 y principios del 2000, o sea, desde mediados de los 80, 83, donde empieza la crisis de la deuda, todos los 90 y el principio de los 2000. La polarización social creciente, o sea, esa pobreza no es una pobreza que genera escalas internas, sino que básicamente está un sector de muy pobres y un sector bien acomodado. El resentimiento social inevitable, algo que ya estaba en el texto de Carreras y Cottarello, que una parte de esa protesta social del 2001 argentino no está vinculada a la política económica, no está en contra del gobierno, sino en torno a quienes pueden comer, a quienes tienen, y que la opulencia genera odio y bronca. Este mismo resentimiento está latente en la Venezuela apenas asume Chávez. Una vez que asume Chávez tenemos el primer intento de golpe de Estado del 11 de abril
A fines del 2001, las fuerzas sociales y políticas opositoras, desde las elecciones del 98, realizaron su primera protesta masiva y exitosa, el paro cívico del 10 de diciembre. En el año 98 gana las elecciones Hugo Chávez y empiezan una serie de reformas y de políticas concretas. ¿Hacia dónde apunta este primer paro? Este primer paro cívico del 10 de diciembre está asociado puntualmente a la reforma constitucional que Chávez aplicó y que tiene una serie de medidas internas que se asocian a aquello que decimos de la propiedad en formatos distintos y de un Estado comprometido con asegurar y otorgar derechos sociales. Este paro permitió a la oposición por primera vez en esta coyuntura unir fuerzas. Y en tanto que pudo unir fuerzas, pudo movilizarse esa oposición fragmentada y tender, todavía no del todo, pero tender hacia la unidad de la oposición. El gobierno contribuyó a esa oposición al crear tensiones mayores todavía debido a una conducción política con errores y en algunas cosas con aspectos autoritarios. Entonces el gobierno de Hugo Chávez en esa coyuntura, en vez de actuar buscando la contención o incorporar los reclamos como parte del régimen político, tendió a confrontar y en esa coyuntura de confrontación favoreció la unidad de la oposición. Se producen más enfrentamientos, la oposición ahora sí, más unida y fortalecida, pone adelante a Carmona, un empresario. Parece muy interesante, pero es justamente, esto podríamos verlo en Latinoamérica, por eso los ejemplos nacionales. Es otra vez un empresario liderando esta propuesta antipopulista y de carácter de derecha. Se cierran las negociaciones con el gobierno y básicamente se exige la derogación de todas las leyes aprobadas de la ley habilitante. O sea, justamente lo que se busca es frenar todas las leyes que estaban vinculadas a aquella reforma constitucional. O sea, una vez reformada la Constitución, lo que hace Hugo Chávez es buscar la aplicación en formato de leyes, porque el artículo de la Constitución no alcanza en tanto funcionamiento concreto de las declaraciones o de los derechos impuestos por la Constitución. Entonces, la búsqueda es reglamentar una estructura de leyes que aseguren esos derechos sociales y de propiedad, y en torno también a la propiedad de los hidrocarburos venezolanos. En ese proceso de firma de leyes aparece esta oposición reclamando, ¿sí?, constantemente la derogación de todas las leyes liderados por este sujeto Carmona, empresario de la derecha. En el aniversario de la caída del dictador Pérez Jiménez, ¿sí?, como podríamos decir, acá podría ser tranquilamente el 24 de marzo, la oposición organiza en nombre de la democracia una marcha multitudinaria que fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes. Entonces se pone en evidencia esa doble marcha, es una marcha de opositores y una marcha de simpatizantes del gobierno, y se empiezan a medir de alguna manera la correlación de fuerzas entre ambas partes de la sociedad. En esa coyuntura, en torno a las nuevas leyes que se venían aplicando y a la propiedad de los hidrocarburos venezolanos por el gobierno nacional, por el Estado, se cambia la directiva de PDVSA. Algo que para nosotros puede parecer YPF, pero es mucho más, porque Venezuela pertenece a la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Está entre los mayores productores del planeta, y por lo tanto los directivos de PDVSA no son sujetos aleatorios dentro del gobierno venezolano, sino que son súper importantes. En ese tono, Chávez decide una directiva de PDVSA asociada a la perspectiva política que hasta acá viene imponiendo el Estado y el gobierno particular.
el debate en torno a ello es justamente que los sujetos que asumen no son sujetos de una formación burocrática administrativa que sea respetable, sino que son justamente sujetos políticos, que tienen un cargo político. Podríamos decir en pocas palabras que ni siquiera necesitan saber de petróleos o hidrocarburos, sino tener una perspectiva política con respecto a la administración de PDVSA. Nos referimos a generar divisas, a generar recursos para el Estado y no en particular a ser buenos administradores y vinculadores con el mundo. Entonces, ahí se inicia un debate social que es muy interesante porque es un debate, estamos hablando del principio de los 2000 y Argentina recién dirime este debate. Y casualmente, este debate de la meritocracia se origina en un gobierno de derecha, cuando Carmona también es un empresario venezolano que representa a la derecha. ¿Qué es esta meritocracia? Que PDVSA debe ser dirigida por aquellos que tienen los títulos más rimbombantes. En cambio, la decisión o la búsqueda, ¿sí?, en el gobierno de Chávez es por aquellos que tienen la capacidad de ejecución política. Hay una diferencia entre esta meritocracia que en realidad en los 60 en Latinoamérica se llama tecnocracia, que es el gobierno de los técnicos, de los ingenieros, de los supuestos preparados universitarios que en realidad nada tienen que ver con la capacidad de ejecución política, son cosas distintas. Acá aparece la meritocracia como entorno y justamente, si recordamos recientemente, el gobierno de Mauricio Macri lo que apuntó es a eso, a armar un equipo supuestamente de grandes técnicos que podían resolver esto. ¿Cuál era su principal papel? ¿Que eran ejecutores políticos? No, que tenían grandes títulos, por lo tanto el mérito los ponía en el lugar donde estaban. Esta discusión en torno a PDVSA hace justamente la oposición entre aquellos que reclaman el mérito como eje porque tienen los títulos habilitantes para hacer eso, y por el otro lado aquellos que quieren ejecución política porque lo que buscan es ejecución política y no títulos, necesitan hacer política. El debate en torno a PDVSA, lo que pone en evidencia dentro de Venezuela, es justamente esta separación de la sociedad entre meritócratas y ejecutores políticos y la importancia de PDVSA como núcleo de fuente de divisas y casi la que estructura el Estado venezolano. Quien controla PDVSA de alguna manera condiciona el funcionamiento del Estado venezolano. La marcha del 11 de abril pide la destitución. La marcha del 11 de abril es en torno a este cambio en las directivas de PDVSA, otra vez una marcha liderada por Carmona, que busca la renuncia de Chávez. El 12 de abril, el día después de esa marcha multitudinaria, Chávez entrega su renuncia y mientras está preso, el 13 se hace un levantamiento popular de los chavistas con un sector también de la policía y de los militares que apoyan a Chávez y reponen a Chávez y exigen el regreso de Chávez como presidente, que de hecho es repuesto en su lugar en el Palacio de Miraflores. Una vez derrotada de esta manera la derecha con la reposición de Chávez en el gobierno, se inicia, ¿sí?, una nueva etapa de batallas o de peleas políticas contra el chavismo, en esto que podríamos tomar de Carreras y de Cottarello, esta lucha entre la burguesía. El 22 de octubre, 14 militares, entre ellos algunos eran absueltos del anterior intento, ¿no?, del 11 y 12 de abril. O sea, el chavismo buscando no alimentar los odios, lo que hace es absolver a esos militares que habían fomentado el golpe de Estado en contra de Chávez. Ahora, el 22 de octubre, otra vez, algunos de esos militares están tomando la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose y declarando ese territorio como territorio liberado. Otro evento es el tercer paro cívico de la oposición, desarrollado justo el día antes del levantamiento militar de Altamira. O sea, antes de este levantamiento militar del 22 de octubre hay un paro cívico, o sea, lo que otra vez conjuga esa movilización cívica. ¿Por qué hablamos de movilización cívica?
porque no está vinculada estrictamente al llamado de los sindicatos. Hay sindicatos que adhieren, pero no son la gran mayoría. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuesta, comenzó el cuarto y más temible paro de la oposición, lo que se conoció como paro sabotaje petrolero. Estamos hablando del 22 de octubre al 2 de diciembre. Por lo tanto, ese paro de 2 meses que continuamente está saboteando la estructura, repitamos, PDVSA es una de las fuentes mayores de recursos del Estado. Por lo tanto, durante 2 meses yo lo que estoy haciendo es deteriorando la estructura de fuentes de recursos. Es casi como en Argentina si los exportadores de soja no exportaran. Entonces no entregarían retenciones y generarían, por ejemplo, una devaluación del dólar casi automática, que lo suelen hacer eventualmente. El paro fue de más de 2 meses. Muchos comercios cerraron, supermercados, bancos trabajaron a medio turno, los colegios privados y parte de los públicos paralizaron sus actividades. ¿Por qué? Porque no había combustible. Al haber un paro en PDVSA no había combustible, no había distribución de combustible, por lo tanto no había manera de movilizar los automóviles. El 23 de enero del 2003 se derrota definitivamente al paro, tienen que levantarlo, y esa derrota de la oposición y las fuerzas del gobierno marcha de multitud en ese momento, justamente en búsqueda de evidenciar la derrota de la derecha y de esos sectores del paro. En ese momento, el parte de la derecha, bastante falta de pericia, habla de asaltos de hordas chavistas en esa movilización, y justamente tiende a atizar los malos humores entre los sectores, entre los chavistas y los no chavistas. La Fuerza Armada en esa coyuntura, a diferencia de lo que había hecho en abril, no se mueve y parece mucho más cercana al chavismo por una cuestión simple, porque la Fuerza Armada está vinculada a la defensa de la industria petrolera. Y ese paro petrolero, que si bien estaba vinculado a la oposición al chavismo, había dañado la alianza entre la derecha y la Fuerza Armada. El ejército no estaba de acuerdo con esto de atentar contra PDVSA. PDVSA era parte de la soberanía nacional y el ejército es un defensor de la soberanía nacional, y en esos términos tomó parte por el chavismo y entendió la necesidad del apoyo al chavismo. Entonces los meses luego de ese paro, boicot, el camino que le queda a la oposición derrotada en la calle es ir por el revocatorio. El revocatorio ya lo habían empezado a reclamar, el referéndum revocatorio, y lo primero fue superar los efectos socioeconómicos inmediatos del paro sabotaje de PDVSA, el Estado de reconstruir parte de la economía porque había sido dañada fuertemente. Entonces lo que hizo fue una serie de medidas, la implementación de políticas de seguridad alimentaria para los sectores pobres, o sea, entrega de alimento, política de distribución de alimento a través de los llamados mercal, la formulación de políticas de reactivación de la economía, como el impulso a la economía social a través de la regularización de tierras rurales y urbanas, las ruedas de negocios que usan el gasto público para fomentar el impulso a cooperativas, o sea, donde el Estado, en vez de invertir en grandes empresas o hacer obras o actividades con empresas, las empieza a hacer con las cooperativas o con los que están en la economía social, para fomentar justamente esas cooperativas y pequeñas empresas. O sea, un Estado que empieza a comprometerse con la pequeña industria. Políticas de financiamiento o microempresas, o sea, el Estado que presta dinero para que las pequeñas empresas familiares puedan recuperarse, incluso aquellos negocios que habían cerrado, y un plan concebido para combatir el desempleo, o sea, una lucha constante contra el desempleo ahora sí. La nueva táctica opositora en esa coyuntura es obviamente bajar la movilización de la calle porque la derrota había sido evidente, y lo que se busca es esto de activar el referendo revocatorio presidencial. En búsqueda de recolección de firmas, lo logran entregar, ¿sí? Y buscan obviamente una respuesta con cierto grado de optimismo hacia finales del 2003,
creyendo que por haber reunido las firmas necesarias, la comisión va a expedirse a favor de ellos. El 24 de febrero del 2004 se dio a conocer la primera decisión de la Comisión Nacional Electoral, que expresa una duda importante en torno a que varias de las planillas están llenadas con la misma caligrafía. Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo el país urbano, o sea, los lugares de las ciudades concentradas, sufre una ola de protestas y confrontaciones violentas desarrolladas a partir de la llamada desobediencia civil, otra vez, o sea, sale a la calle, por decirlo de alguna manera, la derecha, una vez que ve que la Comisión Nacional Electoral acaba de rechazar o dar una primera respuesta negativa con respecto al referendo revocatorio. Eso lo que hace estallar justamente es lo que se conoce como el guarimbazo. O sea, protestas que incluyen barricadas, algo que ya vimos en el 2001 argentino, en lugares neurálgicos de las ciudades, incendios, balaceras, violencia física. Justamente la idea es cortes de calles, cosas que ya vimos que tienen que ver con esta protesta social que ya habíamos trabajado en torno al 2001 argentino. Chávez acepta la decisión de la Comisión Nacional Electoral en torno a la posibilidad de llamar al referendo revocatorio, porque la Comisión Nacional Electoral acaba de cambiar su dictamen y ha considerado la necesidad del llamado revocatorio. Frente a esta protesta social, se llama el referendo, y particularmente en el referendo revocatorio, Chávez obtiene la victoria por el 58%, lo que significa, en pocas palabras, la derrota de la derecha en torno a tratar de derrocarlo, ya sea por un intento de golpe de Estado, por las protestas sociales en la calle, por el paro, de alguna manera boicot, y los levantamientos militares que no lograron hacer efecto, e incluso el referendo revocatorio.